Así que ahí les va a aparecer una ventanita que esto se está grabando y le dicen aceptar si es que quieren, si no, no hay mucho que hacer porque se están grabando. ¿Ya? Entonces, no es por discriminar, ¿cierto? Pero es lo que está sucediendo. Es un agrado para mí estar en esta instancia compartiendo con mis colegas que conformamos la mesa de convivencia de educación básica. Este año, en lo personal, yo no pude estar muy presente, pero las chicas, las compañeras han llevado adelante un trabajo súper interesante a lo largo del año que, entre otras cosas, se ha manifestado en la, digamos, programación de esta serie de coloquio y diálogo en torno a lo que es el feminismo y también un poco haciéndonos cargo de las problemáticas que nos han estallado un poco en la cara en relación a eso y también mirando un poco lo que es también la perspectiva de género es lo que va a ser la tarea de las y los futuros estudiantes y también para nosotras que ya llevamos más tiempo en ejercicio, que estas conversaciones son siempre buenas y necesarias. En esta quinta y última sesión tenemos el agrado de contar con las compañeras del Círculo de Profesoras Feministas Amanda Labarca. Estoy súper contenta de que sean las chiquillas las que están acá. Tengo la suerte de conocer a varias de manera personal hace bastantes años. Son mis amigas, las respeto y las quiero mucho. Creo que el trabajo que hacen es súper interesante. Y creo que lo interesante de que estén ellas, o ya voy a decir el título y de dónde son, quiénes son y todo lo demás, es que efectivamente hay digamos que las chicas se están enfrentando a la tensión de lo que es ser feminista y docente, porque la característica principal de las docentes del círculo, además de que son todas muy bacanes, es que son profesoras que están en ejercicio, o sea, que están ahí donde las papas queman, o sea, están teorizando el feminismo, pero también a partir de su reflexión y su propia práctica docente, lo que a ratos, ¿cierto?, en los espacios académicos tendemos a quedar un poco fuera de esas discusiones, porque la vida académica, ¿cierto?, a veces como que se separa un poco y los últimos años lo que hemos ido observando, no solo en el caso pedagógico, sino en el caso de todas las universidades, es que la universidad teoriza mucho, pero en la práctica no entiende muy bien lo que está pasando en la escuela. Y hoy por hoy, a la luz de toda la policrisis que estamos enfrentando en términos sociales, es necesario entonces refomentar esos encuentros y que las universidades efectivamente sean espacios de producción de conocimiento para la sociedad y que esos conocimientos precisamente vengan de las personas que están ahí, como quien diría, poniéndole el pecho a las balas, porque efectivamente las y los profesores son profesionales de la educación que también tienen la capacidad de intelectualizar su práctica, y yo creo que eso no hay que perderlo de vista, por más que lo intenten desde el ministerio, ¿cierto?, achacar una formación más técnica, acá nosotros estamos apostando al ejercicio docente y al ejercicio curricular y a la reflexión, tanto en términos formativos como también con profesores que ya están en ejercicio. Dicho eso, quiero contarle un poco, el círculo se forma en el año 2018 y se van a hacer, ¿cierto?, en la sala de profesores de un liceo municipal, luego de la gran marcha del 8 de marzo del 2018, a partir de una mirada crítica a la educación sexista, con el objetivo de crear espacios de autoformación, diálogo, reflexión en ambientes fraternos y horizontales, intentando generar propuestas desde las pedagogías feministas interseccionales. Doy fe que efectivamente las chiquillas desde el 2018 están haciendo eso. Yo la invitaba a clase, quiero decirlo. Y el tema que nos convoca hoy día, que va a estar con nosotras Nicole, Claudia, ay, se me perdió la otra compañera, ¿dónde está? Isabel, ¿cierto? Y las tres profesoras, ¿cierto? Y ellas se van a presentar en su particularidad cuando les corresponda, que nos van a compartir, ¿cierto?, cuáles son las perspectivas pedagógicas feministas en la escuela, ¿cierto? Y nosotras acá vamos a intentar reflexionar mientras lo escuchamos finalmente, ¿qué significa ser docente y feminista en la escuela? Así que le doy el paso a las chiquillas, nuevamente reitero, muy contenta de que estén acá y por favor, si tienen preguntas, las van poniendo en el chat. Vamos a tener, bueno, como ya saben, esta sesión que las expositoras hacen su exposición, después viene un momento de un trabajo grupal y luego viene una plenaria final. Bien, le doy el pase entonces a las compañeras del colectivo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Marcela, por esta hermosa presentación.
Voy a partir yo, me presento, mi nombre es Nicole Lagos Garrido, el apellido de mi mamá importa, siempre lo pongo. Soy profesora de educación diferencial, egresada de la UNCE del PEDA, de educación diferencial, discapacidad intelectual. Para nosotras hoy día es un honor poder estar aquí, volver a nuestra casa, ¿cómo le puedo decir? Nuestra alma mater, a hoy día decirles, miren de quién se burlaron. No, mentira. Queremos hacer un aporte desde una mirada crítica, sí, efectivamente, pero siempre con la voluntad de generar avances, propuestas y aportes para lo que es la educación hoy día en Chile. Voy a compartir pantalla. Bueno, mientras tanto yo comparto la pantalla, se podrían presentar mis compañeros que también nos van a acompañar hoy día por parte del círculo en la exposición. Sí. Sigo yo, las saludo y les saludo fraternamente. Mi nombre es Claudia Sánchez González, también de la misma generación de tituladas que Nicole, profesora diferencial, especialista en discapacidad intelectual, en una carrera que en esa época tenía como especialidad retardo mental, lamentablemente. Actualmente trabajo en una escuela municipal en la comuna de Peñarolén y coordino el programa de integración escolar de la escuela. La Isa. Hola, hola a todos, también y a todas. Las saludo de manera fraterna también. Mi nombre es Isabel Pinto López. Soy profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso. Trabajo en una escuela también municipal de la comuna de Recoleta. ¿Cómo? No, perdón, se me... Trabajo en una escuela municipal en la comuna de Recoleta. Hace 6 años ya que estoy acá. Y nada, pues súper contenta y muy honrada también de estar en este conversatorio, en este espacio de diálogo. A mí se me olvida contar siempre, soy profesora de educación diferencial, trabajo en un programa de integración escolar en la población La Legua, soy madre de una niña de 12 años. Perdonen, cosas que en las que rompe el molde. Vamos a partir entonces. El día de hoy nosotras queremos contarles desde una vereda, desde la humildad, nunca creyéndonos las expertas en esto, porque nosotras estamos como haciendo en la medida que vamos avanzando y teorizando un poco más y profundizando en nuestras reflexiones, hemos ido también como profundizando el nivel del material que hacemos y cómo lo vamos presentando. El día de hoy vamos a contarles diferentes experiencias desde nuestras perspectivas pedagógicas, cómo ejercemos el rol docente en el aula, no solo en el aula, sino también desde la gestión y la institucionalidad desde una perspectiva feminista, o cómo lo hemos traducido nosotras. ¿Quiénes somos? El Círculo de Profesoras Feministas Amanda Labarca, como había dicho muy bien Marcela, surge, ¿cierto? El elemento gatillante de esto es el 8 de marzo del 2018, que fue una marcha multitudinaria en la que efectivamente después en la sala de clases se comenta, en la sala de profes se comenta, oye, la marcha, ¿qué pasa? Y a partir de eso se encuentran dos voluntades, Karina y Andrea, que hoy día no están con nosotras, en las que coinciden en la necesidad de empezar a discutir y avanzar en una perspectiva político-pedagógica desde el feminismo. ¿Cómo hoy día vamos a ejercer un rol docente implementando estos principios, ¿cierto? Y también reconociendo que faltan espacios de formación de teoría feminista donde las dinámicas no sean las típicas dinámicas patriarcales, que pueden ser muy espacios de mujeres a veces, pero las dinámicas patriarcales las tenemos, ¿cierto?, de repente muy arraigadas dentro de nuestro, indistintamente el género, en donde empiezan a confluir estas dos compañeras y desde el dato de otra, por ejemplo, Marcela, que está acá, a mí me recomendó con Karina y nos conocimos cuando yo estaba haciendo de Uber con Karina. Y así fue algo así súper espontáneo, no fue que, oye, vamos a hacer una convocatoria más súper seria, no. Oye, conozco una amiga que está en la misma que tú, está problematizando a partir de esto, y yo conozco a otra amiga, y así nos fuimos referenciando y juntando voluntades, con el propósito inicial de generar espacios de autoformación feminista. Y desde ahí hacer la bajada pedagógica a cómo lo podemos implementar en la sala de clases, cómo esto me sirve para una planificación. Y en la medida que este material fue surgiendo y fuimos avanzando y realizando más actividades, también la organización fue creciendo y nuestros desafíos también fueron mayores.
Aquí se los pasa a comentar mi amiga Claudia. Sí, en el contexto que comenta Nicole, nos reconocemos como profesoras creadoras de saber práctico e intelectual, que también lo mencionó Marcela. ¿Y por qué colocamos tanto énfasis en esto? Porque como muy bien, o como tal vez aún estamos cada una descubriendo, no nacemos feministas, sino que nacemos en una sociedad que está llena de obstaculizadores y por tanto reaccionamos y nos rebelamos ante esta desde el feminismo. Nuestra organización reconoce que el actual sistema económico y político está marcado por diversos ejes de opresión. Por tanto, nos levantamos desde el feminismo interseccional y es por eso que en el Power pueden leer que nuestra perspectiva va orientada a promover un enfoque de clase, antirracista, decolonial, queer, inclusivo y anticapacitista, y por supuesto valorando cada una de las etapas del ciclo vital de todas las personas, ¿ya? Desde esta vereda encontramos y hemos evaluado a lo largo de nuestro trabajo que la única forma de hacer realidad la interseccionalidad es arraigando nuestra propuesta educativa en el trabajo territorial. Y es por eso que en el párrafo siguiente dice que nuestra propuesta está contextualizada a través del desarrollo del trabajo territorial con las comunidades. Y es a partir de esto, de las propias comunidades educativas en las que cada una de nosotras trabaja, participa y realiza activismo, es que nos anclamos y desarrollamos una concepción de diversas pedagogías feministas, ¿ya? Por tanto, es súper importante y también queremos hacer parte de la dinámica de este encuentro, por ejemplo, abandonar en nuestro lenguaje el pedir disculpas por la autorreferencia, como si tuviésemos que pedir perdón por apropiarnos de nuestra experiencia y plantearla como un saber, ¿ya? Eso es parte de dinámicas patriarcales contra las cuales constantemente estamos luchando, y por tanto acá defendemos y promovemos el declararnos como profesoras capaces, a partir de nuestra propia práctica, de generar un saber que es tan válido como aquel que se genera en un contexto netamente académico. Dos años haciendo clase online y todavía se me olvida desmutear. Perdonen. Dentro de los elementos que nosotras identificamos que facilitan el poder ejercer una pedagogía feminista o un rol docente desde la perspectiva feminista, están estas 4 aristas que tenemos acá. Principalmente yo les voy a hablar de cómo los estudiantes y las alianzas al interior de las escuelas son un elemento facilitador. Hoy día nos encontramos a una población estudiantil muy despierta, muy activa, muy involucrada con lo que pasa en el acontecer nacional e internacional. Y eso sin duda, para poder problematizar y poner en tensión todas esas problemáticas y barreras que vamos viendo cuando tomamos conciencia de lo que significa ser una oprimida en este sistema, sin duda se convierte en un facilitador. Si no está la compañera que te puede apañar y ser cómplice contigo y fortalecer y promover como dinámicas distintas, los estudiantes siempre son nuestro primer aliado. A mí me pasó en un cuarto básico, en una escuela básica, era el único espacio que tenía como yo para poder apoyarme, para poder avanzar con prácticas transformadoras, y así fue, o sea, fueron después los apoderados quienes lo reconocieron y lo agradecen. Cuando hablamos de alianzas, las alianzas no solo, como yo les decía, se van a dar en el sentido de con mis pares, que pueden ser profesoras que estén en la misma que yo, como le pasó a la Cari con la Andrea, que fueron esa chispita, ¿cierto?, que dio origen a esta organización. Nos puede pasar con encontrar una persona que nos pueda acompañar y que nos pueda hacer ese aguante que se necesita cuando nosotras nos encontramos de repente quizás peleando con toda la institución encima porque consideran que nuestras prácticas son transgresoras, porque nuestras prácticas solo muestran un lado de la moneda, ¿cierto? Cuando nos dicen, bueno, pero no todos los hombres. Entonces ahí una tiene que empezar a devolverse y empezar a explicar que no se trata de eso. Las alianzas al interior de los espacios educativos, sin duda, son un facilitador para que esta lucha, que creemos, nosotras al menos estamos comprometidas, que es de por vida, sea mucho más fácil de llevar.
Siempre, siempre cuando se comparte la carga, la mochila se hace más liviana, ¿cierto? Entonces, hoy día nosotras identificamos esos elementos. Otro factor clave para generar un facilitador, para identificarlo también en un contexto para una pedagogía feminista, es la construcción con redes externas. Y esto también es parte de aquella pedagogía y aquella escuela con la que soñamos. Entender que las escuelas, los liceos se encuentran insertos en un territorio y a su vez en una sociedad, nos permiten ser conscientes de esta necesidad de generar redes, no tan solo desde el ámbito pedagógico, como puede ser, por ejemplo, con otra escuela, sino también con el ámbito cultural, como puede ser un museo, con el ámbito organizacional, como puede ser una junta de vecinos del sector, como puede ser también el ámbito socioeconómico, los locales que se encuentran alrededor de la escuela, hacer parte en el fondo, empapar la escuela de esta culturalidad que la rodea, es parte de un facilitador que nos permite ampliar el espectro, identificar que la escuela no es una burbuja que está ajena a lo que ocurre en el barrio, y por tanto es nuestro deber conectarnos con todas aquellas realidades concretas, sociales, que empapan el vivir de nuestras estudiantes y también el nuestro como profesoras, como asistentes de la educación, como trabajadoras de la educación en una institución escolar, ¿ya? Por tanto, identificamos como un facilitador tremendo el poder realizar estas redes. Ejemplos concretos es una actividad que yo pueda articular con el Museo de la Memoria, que puedo no estar en mi comuna, pero tienen aquellas herramientas para generar una pedagogía de la memoria y que yo puedo generar el nexo y llevarlo a mi escuela. Ejemplo concreto de una construcción de red que no necesariamente tenga una connotación relacionada a una asignatura. Las escuelas especiales que tienen relación con negocios o empresas que otorgan pasantías para estudiantes con discapacidad y que puedan desarrollar una formación laboral. Un ejemplo concreto de que se puede realizar una construcción de redes externas que realice en el círculo virtuoso entre lo que es la escuela y el contexto cultural concreto en el cual estamos viviendo. Esta construcción de redes, por supuesto que siempre tiene que estar fomentada y planificada desde el feminismo. Yo no puedo construir una red con una institución que vaya a perjudicar estos propósitos. Ejemplo, instituciones que fomenten ideas de una educación sexista solamente orientada hacia la heterosexualidad. Eso claramente no va a facilitar el trabajo que yo como docente vaya a realizar en la escuela. Y en esa misma línea, los protocolos y las normativas que promueven una pedagogía feminista en el aula están relacionados, por ejemplo, con el Plan de Formación Ciudadana o la Circular 768. En lo que decía Claudia recién, respecto del Plan de Formación Ciudadana puntualmente, ¿por qué se crea? ¿Por qué lo tenemos en las escuelas? Porque principalmente las escuelas y los liceos son el primer espacio de socialización que tienen los estudiantes fuera del hogar. Eso significa que es desde ahí donde empiezan a tener conciencia de la relación con el otro y con la sociedad. Por eso el plan de formación ciudadana es tan relevante y lo consideramos también un elemento facilitador para desarrollar una pedagogía feminista. Consideramos, por ejemplo, considerando que el plan de formación ciudadana surge hay por lo menos 3 o 4 antecedentes que dicen relación con la forma de ejercer los derechos de los estudiantes. Por ejemplo, la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, en el artículo 2, habla del respeto y de la valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Eso como antecedente del Plan de Formación Ciudadana. Otro antecedente es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el primer artículo, primero, ¿no es cierto?, dice: todos los seres humanos nacen libres, libres e iguales en dignidad, ¿no es cierto? Y desde esa conciencia que soy libre y que soy igual al otro, ¿no es cierto?, me debo comportar de forma fraternal,
con el que está al lado mío. La convivencia, o la Convención, perdón, sobre los derechos del niño, en el artículo 29, nos dice también que hay que preparar al niño para asumir una vida responsable, en una sociedad libre. Y el otro antecedente del Plan de Formación Ciudadana es el Consejo Asesor Presidencial contra la Corrupción, contra los conflictos de intereses, el tráfico, la influencia y la corrupción. Y en ese sentido, que es la Comisión Engel, y en ese sentido, la escuela debe entregar herramientas, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes para que sean personas con una fuerte formación ética, ¿no? Que no tengan que después mandarlos a hacer clases de ética cuando sean grandes. Y que sean capaces también, ¿no es cierto?, de convivir en base a estos principios con respeto. El Plan de Formación Ciudadana es una tremenda política pública y que se basa, ¿no es cierto?, en principios tremendamente importantes para construir desde la escuela, ¿no es cierto?, una mejor sociedad y una forma, ¿no es cierto?, de relacionarse con mayor fuerza ética para los estudiantes. Dentro de los antecedentes también está la ley 20.609, que es contra la discriminación, y la 20.845, que es la ley de inclusión laboral, la ley de inclusión. Y también todos los convenios y los tratados que ha firmado nuestro país, los convenios del Convenio Internacional de Derechos Sociales y Políticos, de Derechos Civiles, Económicos, Culturales. Entonces, desde esa perspectiva, destacamos este plan como un espacio de participación. La circular, perdón, 768 es la circular donde se establecen los derechos de los niños, niñas y estudiantes trans. Que uno dice, pucha, tiene que existir una circular donde la escuela nos obligue, ¿no es cierto?, o nos haga visibilizar la realidad de nuestros estudiantes trans, y cómo la escuela, ¿no es cierto?, debe generar los espacios de respeto en nuestra comunidad. La circular 768 es tremendamente importante porque nos hace pensar la escuela desde diversos conceptos que normalmente nosotros no los trabajamos. En la escuela normalmente nuestros consejos de profesores tienen relación con, no sé, por la cantidad de notas que llevan, que llevamos puestas, no sé, o si este niño cómo se ha comportado. Los consejos de profesores se basan, digamos, en la problemática a lo mejor actual que esté sucediendo dentro de la escuela. Pero cuando este tipo de normativas llegan a la comunidad educativa y las compartimos con los profesores y las profesoras, ¿no es cierto?, nos hace establecer, instalar ya la discusión, y de esa forma también nosotros como profes nos vamos alimentando, nos vamos nutriendo, ya como el concepto de género, ¿no es cierto?, que viene explícito en la circular, la identidad de género, la expresión, qué significa ser trans, porque nosotros estamos también en una comunidad donde compartimos con distintas realidades etarias. Entonces, cuando escuchamos a profes mayores, ¿no es cierto?, decirnos, sí, no sé, pues no hay problema con que vengan los niños trans, pero que no ocupen el baño de las niñas, o que no ocupen el baño de los, ¿no? Entonces, cuando se instala la discusión, cuando se instala la problemática en la escuela, nos vamos nutriendo y vamos aprendiendo que nuestra función, como decía la Gabriela Mistral, es en el aula, fuera del aula, en cualquier parte, vamos a educar. Vamos a avanzar. Bueno, estos son los elementos que facilitan, solo hasta ahora. No crean que todo es maravilloso. Ahora vamos a la verdad de la milanesa. Los elementos que dificultan efectivamente el ejercicio desde una perspectiva feminista o desde, sí, una perspectiva feminista. Primero, yo siempre lo digo como talla, pero creo que entre broma y broma la verdad se asoma cuando uno trabaja en colegios, más que en otro tipo de institución educativa. Lo más difícil de trabajar no son los niños, siempre son los adultos, los y las adultas.
Y en la categoría de adultos tenemos a las familias y también tenemos a la planta docente. Yo les puedo comentar a partir de mi propia experiencia, bueno, como cuando preparamos esta presentación con las chiquillas, estos elementos son compartidos en común, pero yo les comentaba, yo trabajo en San Joaquín, en la Legua Emergencia, donde es un ambiente extremadamente patriarcal y machista, que se mueve en otras lógicas, como culturalmente hay otra identidad ahí, y nosotros, si bien no tenemos familias que se interpongan ante esto, sí son familias muy reactivas que nosotros que aparecen, porque están siempre, pero las vemos en el colegio, se hacen visibles en el colegio cuando algo efectivamente no es de su agrado. Cuando algo transgrede sus escalas de valores, sus creencias, ahí es cuando tenemos a la familia presente y está mucho más atenta y quisquillosa respecto a lo que hace tal o determinada profesora, porque además suele ser una mirada bien como punitiva e individual, o sea, es personalizar en esa profesora la que tiene el problema, porque generalmente somos individualidades quienes llevamos esta postura y esta como transformación radical de lo que hemos entendido por educación y formas de relacionarnos dentro del aula. Y la otra patita de lo que es complejo y que yo creo que es como el agotamiento más constante, porque las familias, como yo les decía, aparecen, se hacen visibles una vez que, pero con quienes convivimos día a día y que lamentablemente a veces surgen cuestionamientos desde nuestro nivel profesional, es con aquella planta docente que no es consciente de la problemática de género. Creo que lo escribimos mal, pero no importa. Me está dando se me está reventando el ojo ahora. Lo sacaría, les digo, lo sacaría ahora. Esta planta docente que no es consciente de la problemática de género, cuando más aún el 70% de la planta docente a nivel nacional somos mujeres. Entonces ahí tenemos dos obstaculizadores, o sea, mujeres que no son, que no conocen la realidad oprimidas, que no se sienten oprimidas, pero viven bajo lógicas patriarcales, responden a formas desde el machismo, dicen, bueno, pero ¿qué te importa que te sienten si es un piropo? Tan exagerada que eres, y siempre bajándole el perfil a aquello que a nosotras hoy día nos molesta y que ya para nosotros es un intransable, o sea, que yo entre a la sala y que un niño me diga, yo pero me devuelvo y son 20 minutos de ¿qué creen ustedes que está pasando aquí? La cuestión, eso generalmente entre colegas y compañeras es como, ay, pero ¿por qué exageráis tanto? Tan amargada que andáis, siempre andáis buscando un motivo para pelear. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros ya hemos definido una identidad, definimos principios a partir del encuentro con el feminismo y son cosas en las que no vamos a retroceder, cosa que después vamos a unir con la coyuntura nacional en la plenaria para que lo mantengan ahí en los retrocesos de las mujeres. Pero ese es un elemento que dificulta y obstaculiza nuestro trabajo profundamente, porque planta docente también se puede sumar a un equipo de gestión, bueno, que los compañeros lo van a comentar, también los auxiliares o administrativos, entonces, al final, como se individualiza en la profesora, en la feminazi, que les gusta decir así, se individualiza en la profesora, somos nosotros las que vamos como generando el problema alrededor de la institución educativa cuando debiera ser la institución educativa la que se vuelque a aprender y trabajar estas dinámicas. Claro, en ese sentido, como decía lo Nico, los equipos de gestión son fundamentales también en que pueden dificultarla o pueden promoverla. En general, nosotros el diagnóstico que podemos hacer desde nuestra experiencia es que lo dificultan. Los equipos de gestión, que en el fondo son quienes llevan a cabo, ¿no es cierto?, la visión, la misión de la institución, ¿no es cierto?, se guían por todo lo que estábamos hablando recién, o sea, la normativa, el plan de formación ciudadana, la circular 768, por ejemplo, si el equipo de gestión no lo aborda, si el equipo de gestión lo invisibiliza, no se trata, no se habla. Y las cosas siguen pasando y se va reaccionando frente a la coyuntura, nada más. Entonces, desde esa perspectiva, la gestión de la escuela es tremendamente importante en los procesos para instalar tanto la discusión como llevar a cabo prácticas pedagógicas que nos permitan reforzar
desde donde yo me instalo en la sala de clase o en el equipo de gestión, en el patio donde esté, cómo yo me instalo y cómo yo transformo este proceso de los estudiantes, ¿no es cierto?, y de las estudiantes en un conocimiento, ¿no es cierto?, de la falta de derecho o la lucha, ¿no es cierto?, por estos derechos. En ese sentido, los equipos de gestión los consideramos responsables en ese aspecto, porque efectivamente lo que nos ha sucedido, que lo vamos a ver también más adelante respecto a nuestras propias experiencias, es que todo se puede llevar a cabo y nada se puede llevar a cabo, y eso va a pasar principalmente por la cabeza de la escuela. Continuando con la identificación de elementos que dificultan una práctica pedagógica feminista, nos encontramos con el gran rey que dicta actualmente qué hacemos o qué no hacemos en términos de contenidos, y tiene que ver con el currículum. Quienes somos profesoras de aula y trabajamos en la planificación y estructuración de actividades, aprendizajes, unidades, etcétera, sabemos que actualmente el currículum que se utiliza en Chile tiene una cantidad y exigencia en cuanto a abarcar conocimientos que es tremenda. Más sin embargo, este conocimiento y estos aprendizajes, habilidades, etcétera, como la vanguardia los quiera llamar, a través de nuestra práctica y en diálogos constantes con nuestras propias colegas, hemos logrado identificar que tiene 3 características que son un tremendo obstaculizador para la perspectiva pedagógica feminista. Y son aquellas que ustedes pueden ver escritas. La primera se refiere a, y lo llamamos currículum 3A, se refiere a que el currículum tiene un componente altamente androcéntrico, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con esto? Es cosa de abrir cualquier libro de clases del Mineduc, de la asignatura que sea, para identificar que actualmente tenemos una presencia prácticamente exclusiva de una mirada y de un discurso masculino del conocimiento, ¿ya? Cada vez que se plantea una actividad, y estoy hablando específicamente en términos de los textos escolares, nos encontramos con grandes inventores, grandes deportistas, grandes profesores, grandes científicos, que limitan absolutamente el contenido a la mirada masculina y directamente se transforma en un currículum machista. Por eso es súper importante identificar que existe una omisión generalizada de materiales y recursos que nombren, destaquen y problematicen y expongan la labor de mujeres como productoras de conocimiento, como descubridoras, como personas capaces de tener un rol partícipe en nuestra sociedad que es digno de ser puesto en un texto Mineduc, que es digno de ser puesto en una exposición donde propongamos a nuestro curso el tener que plantear cuáles han sido los avances en matemática, en historia, etc. A eso nos referimos y denunciamos claramente que trabajamos en un currículum que es absolutamente adverso a que nuestros estudiantes, logren identificar que el rol femenino está presente, fue importante, es importante y que tiene además un componente que ha sido invisibilizado. Otro factor que contribuye a obstaculizar tiene que ver con el adultocentrismo. Yo creo que acá muchas logramos identificar que existe una cultura en la cual las niñeces son minimizadas. Existe en general la concepción de que son seres humanos incompletos, por tanto toda opinión y toda interacción social debe estar mediada y validada por un adulte, ¿ya? Y esto hace que también a nivel curricular detectemos que las propuestas pedagógicas que hay a nivel de planes y programas sean todas una mediación y una transformación e incluso interpretación del discurso de las niñeces.
Por tanto, acá no se está validando la opinión, el actuar y el identificarlos como sujetos absolutamente partícipes de nuestra sociedad y que cuyo actuar es igual de valioso al nuestro como adultas. Por tanto, este currículum adultocéntrico va mermando las posibilidades y potencialidades de las niñeces y adolescencias desde la educación inicial, pasando por todo lo que comúnmente llamamos primer y segundo ciclo, hasta que aparentemente, por un cambio absolutamente arbitrario, consideramos que en la adolescencia recién empiezan a tener la capacidad de generar opiniones, voluntariedades, expresiones que puedan ser validadas sin ser mediadas directamente por un adulto o una adulta. Y finalmente nos encontramos con otra patita obstaculizadora que tiene que ver con el antropocentrismo, que lo identificamos acá desde los feminismos decoloniales como el desprecio prácticamente explícito hacia todo aquel conocimiento, práctica, tradición que no esté cementada en la ciencia occidental tradicional. No encontramos en nuestros libros de texto más allá que efemérides en los cuales se destaquen, por ejemplo, las tradiciones de pueblos originarios. No encontramos una valoración a toda la cultura ancestral que sistemáticamente ha sido aplastada. Y encontramos que a nivel curricular estamos siendo robadas de una potencialidad tremenda de luchar contra esta europeización e higienización del conocimiento. Estos tres componentes lo hemos encontrado en nuestras prácticas y son especialmente obstaculizadores al momento en que yo, además de tener y al ser exigida de tener una cobertura curricular, que quienes somos docentes de aula sabemos que es una dinámica que es exigida en la escuela y que tiene que ver con CINCE, que tiene que ver con el PME del colegio y las evaluaciones y lo que diga o no la corporación, si es que estoy en un municipal o el DAEM, etcétera, va a mermar constantemente en mi práctica desde mi planificación hasta el momento en que yo estoy parada en una sala de clases. Sí, solamente aportar un poco un punto que se me había olvidado respecto a lo que dijo la Claudita en el currículum multicéntrico, es una dinámica como de la institucionalidad educativa. Las familias también consideran que sus hijos son su propiedad. Por lo tanto, invisibilizan completamente la mirada desde la perspectiva de derechos, de los sujetos y sujetas de derechos, que son los niños y las niñas, respecto a poner obstáculos a que educación es la más adecuada. Y ahí tenemos otro rollo más grande que es la libertad de enseñanza, cómo comulgan estos principios con la necesidad de los niños de recibir una educación de calidad, por ejemplo, en lo que fue la discusión de la Ley de Educación Sexual Integral. Ahí vimos, pero así, de todos los peores discursos que podríamos haber visto y haber escuchado. Vamos a continuar. Ya. Es precisamente al momento en que hablamos y identificamos todos estos obstaculizadores para la pedagogía feminista que no podíamos dejar pasar, el cómo afectó la situación de emergencia, porque lo vivimos, porque fue nuestra realidad laboral, pedagógica, relacional, desde el 2019, ¿ya? Y acá identificamos dos momentos clave. Uno tiene que ver con la pandemia en sí y otro tiene que ver con algo que no podemos soslayar desde las escuelas, que tiene que ver con la revuelta social. Y el cómo se evitó y muchas veces dependía de nuestras voluntariedades el desarrollar una pedagogía de la emergencia, en donde pudiésemos abordar explícitamente lo que estaba sucediendo en las poblaciones en que trabajamos, en las comunas, en cada una de las regiones del país. Por tanto, acá nos encontramos con posibilidades didácticas, pero también nos encontramos con la voluntariedad que nuevamente recae exclusivamente en la docente y en este caso en nosotras por llevar esta bandera y esta perspectiva en las escuelas. Tenemos acá, dentro de lo que tiene que ver con el proceso de pandemia netamente, en donde tenemos diversos factores que han sido complejos y que vamos a nombrar. No nos vamos a centrar en esto, pero sí es importante que los podamos identificar. Un elemento tiene que ver con las clases online, en donde constantemente nos vimos envueltas en el cuestionamiento y en la exposición, tanto de nuestra vida privada, al ingresar en el fondo nuestro espacio laboral a nuestros hogares,
como también viceversa, en que tuvimos que observar directamente dinámicas familiares a las cuales difícilmente podemos estar ajenas y no debemos tampoco quedarnos ajenas, ¿ya? Otra perspectiva es que la pandemia también abre y coloca en palestra nuevas formas de enseñar, y tiene que ver con apropiarnos de aquellas tecnologías y también identificar que la falta de alfabetización digital perjudicó y mermó tanto nuestras prácticas como las posibilidades de garantizar el derecho de educación de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los sectores más vulnerados y empobrecidos en los cuales trabajamos. Otro elemento súper importante y que está derechamente vinculado con lo que mencionaba anteriormente es que la pandemia obligó a que el ministerio repensara y priorizara objetivos de aprendizaje. Y yo creo que quienes estuvimos en ese momento, desde esa vereda, pudimos devolver la mano y en el fondo decir, entonces existen objetivos que pueden ser priorizados y que por tanto no necesito tener una cobertura del 100% de esta cantidad abismal de conocimientos y habilidades, y que por tanto puedo dedicar mayor tiempo, mayor énfasis, mayores recursos pedagógicos para poder planificar clases que efectivamente apunten a aprendizajes significativos y que no sean el checklist mediante el cual yo voy cumpliendo la cobertura curricular. Otro proceso importante tiene que ver con la precarización de la vida, el cómo nosotros pudimos evidenciar desde lo material y desde lo brutal las condiciones en las cuales nuestros estudiantes se encuentran estudiando y se encuentran viviendo en sus casas, ¿ya? Muchas veces las problemáticas de las familias se quedan en el relato, sobre todo de las madres y abuelas, y también de nuestros propios estudiantes. Sin embargo, el evidenciar la situación concreta, la discusión, la situación material precarizada, también nos tiene que dar un contexto y un golpe de realidad hacia en qué contexto nos estamos enseñando. Lo mismo tiene que ver y se nos devuelve hacia nosotras. El que nosotras hayamos tenido que costear internet, luz, micrófono, audífono, computador muchas veces, el teclado, el mouse y todo lo que tiene que ver con instalar un sistema de aprendizaje remoto, el chip, banda ancha, aumentarla, etcétera, tiene que ver con la precarización laboral, evidentemente, y que acá, por la característica feminizada de nuestro gremio, está absolutamente relacionada con una relación patriarcal y machista, que no se da en otras instancias, en otros gremios laborales. No es normal para aquellos gremios que tienen relación, por ejemplo, empresarial, que la trabajadora, el trabajador, tenga que utilizar sus propios recursos para realizar trabajos a distancia. Otro aspecto importante tiene que ver con el rol que tuvieron que asumir o no asumir las escuelas ante el retroceso de cuidados y del rol, la desprotección de las familias, que es algo que también vamos a hablar más adelante. Acá las escuelas en la situación de emergencia y de pandemia se vieron enfrentadas y nos vimos enfrentadas a recibir diversas informaciones que tenían que ver con dificultades a nivel de salud, apoderados, hermanas, abuelos que estaban internados, que estaban en coma, fallecimientos, situaciones extremadamente delicadas, precariedades como la pérdida de empleo y por tanto de recursos económicos, estudiantes que tuvieron que tuvieron que cambiarse de comuna, que pasaron a ser allegados en casas de otros familiares, etcétera, y que la escuela bombardea o que la escuela es bombardeada de esta información, y es aquí en donde se decide y donde son nuevamente los equipos de gestión, mediante la información que se bajan, duplas psicosociales, asistentes de la educación, profesoras jefes, profesoras diferenciales, etcétera, en donde tenemos información y se decide qué hacemos o qué no hacemos con esto. Eso es lo que les podemos comentar respecto a grandes rasgos, que definitivamente es un temazo, respecto a qué pasó en esta situación de emergencia. Avancemos otra vez. Ya. Desde la perspectiva feminista, la gestión escolar, ¿cómo surge en este contexto que acabamos de declarar, ¿cierto? Un contexto pandémico, de la revuelta. Fueron estos lentes que nos ponemos del feminismo para poder mirar el mundo los que nos llevan a este análisis, a tomar las decisiones que tomamos, ¿cierto? Y las chiquillas que tienen experiencia de gestión ahora nos van a comentar cuáles han sido sus experiencias en este ámbito.
Ya, respecto de la respuesta de la escuela a las familias en contexto de pandemia, Claudia lo explicó recién muy bien. Cómo nos bombardeamos, y la palabra está tremendamente bien utilizada, porque de verdad fueron demasiada información de estudiantes, que es lo que nos sucedió a nosotros aquí en la escuela donde yo trabajo, que además es una escuela diferencial. Entonces, todo lo que yo les pueda decir eh, es poco. Y además lo tienen que, no sé, multiplicar. Porque todas las problemáticas que van surgiendo, no tan solo los estudiantes, hay muchos estudiantes que no son capaces, que no pueden, no es que no tengan la capacidad, no pueden expresar lo que les está sucediendo. Nuestros niños, por ejemplo, con discapacidad intelectuales mucho más graves. Entonces sabemos que recibimos niños o recibimos las noticias de los papás cesantes, de papás enfermos, de muertes, de, o sea, problemáticas de mamás que estaban viviendo con su agresor y que no podía salir, eh, y que utilizaban estos permisos colectivos. No sé si ustedes se acuerdan, porque hoy día como yo no puedo imaginarme que yo tenía que pedir permiso en la comisaría para poder desplazarme por la ciudad. O sea, de verdad que hoy día me parece que fue impresionante. Y estas mujeres cuidadoras de hijos, además con discapacidad intelectual, y víctimas de sus propios compañeros de vida. ¿Qué hizo la escuela? ¿Cómo actuamos? Actuamos con toda la fuerza de aquello que siempre hemos criticado. Actuamos de forma asistencialista. Actuamos conteniendo a las familias, conteniendo a los niños, haciendo campañas, bingos, como dijo el ministro en algún momento, que se burlaban, ¿no es cierto?, de eso. Eso tenemos que hacer. Colecta para entregar cajas de mercadería. Las primeras cajas, por ejemplo, que llegaron de la CUNAEP eran una vergüenza. Me acuerdo que en un momento llegaron acá a la escuela un camión con las mallas de la CUNAEP, con, no sé, 2 cebollas, unos huevos y qué sé yo, unos purés, un poco de arroz y era. Entonces hubo una tremenda problemática también de que esta ayuda no era tan solo para la familia, o sea, no era tan solo para un solo estudiante que tenía que comerse eso durante 15 días. Era un apoyo también a las familias, y eso, así lo hizo la lectura, ¿no es cierto?, la escuela, por lo menos donde yo me desempeño, haciendo colecta para hacer cajas de mercadería de forma mensual. Empezamos a focalizar cuáles eran las familias más afectadas, porque tampoco podíamos hacerlo a todos los estudiantes que están matriculados acá. La contención emocional, que es tremendamente potente, porque uno queda tremendamente agotado y agotada. Cuando a las 10 de la noche, 11 de la noche, te están llamando, te están diciendo que está el papá, la mamá o cualquier miembro de la familia internado y que no había información. No había información. Nadie sabía cómo comunicarse con el hospital no contestaba las llamadas porque estaba colapsado. Y ahí se empiezan a establecer redes para poder saber. Pues lo único que teníamos, por ejemplo, un papá, era que estaba en una ambulancia y que había estado horas en la ambulancia afuera de San José esperando que la atendieran, y conectado ahí una máquina porque no podía respirar. Entonces, como el COVID también nos afectó mucho más, nosotros lo vemos en las escuelas porque finalmente es donde están las familias más afectadas de todo lo que, de todas las políticas públicas, de todas las emergencias en este caso. Nosotros somos ahí el resorte, recibimos todo aquello. Entonces, así respondimos, de forma asistencialista. Podemos ser tremendamente críticas en eso, pero era un momento que había que sortearlo de alguna forma.
Así como en las escuelas tuvimos esta respuesta y las profesoras también fuimos agentes de gestionar ayudas concretas de forma asistencial, por cierto, ante la falta de Estado. Desde una perspectiva feminista también hemos podido identificar claves para aquellas relaciones que son asimétricas, ¿ya? Que es el caso concreto mío, en donde existe un cargo y donde tengo profesionales diferentes, fonoaudiólogas, psicólogas y por supuesto colegas, profesoras diferenciales a cargo. Y dentro de la perspectiva feminista hemos identificado que existen 4 elementos súper importantes al momento de enfrentar esta situación. Primero es reconocer que existe un contexto asimétrico en la relación. Por tanto, yo debo pararme siempre desde la conciencia de esto, del cómo yo hablo, el cómo escribo un correo, el cómo me dirijo a alguien, y tener el cuidado de no generar actitudes patriarcales, que además van a verse maximizadas por el hecho de yo no estar en un nivel simétrico en relación al equipo del cual soy responsable. En segundo lugar, actuar en consecuencia respecto a todo el análisis feminista que hacemos respecto a nuestra propia carga. Desde el Círculo hemos identificado que la triple jornada laboral es real, es cierta y que tiene que ver con el trabajo de la escuela, el trabajo no lectivo que se realiza en casa, revisión de pruebas, etcétera, y además el trabajo de cuidados y reproductivos que se realiza en el hogar, por supuesto, en un contexto patriarcal. Entonces, aquellas personas que nos encontramos en cargos, debemos ser conscientes de esto al momento de dirigirnos a nuestros equipos, al momento de tomar decisiones y al momento en que es necesario flexibilizar cualquier tipo de indicación, proceso, etcétera, del cual estemos a cargo. Otro espacio importante y el tercer elemento tiene que ver con promover el trabajo colaborativo democrático, que tiene que ser arraigado desde el feminismo y por tanto no puede no ser democrático. Las decisiones deben ser tomadas en equipo, las decisiones deben ser discutidas, problematizadas, deben ser propuestas desde esta perspectiva. Y por último, la defensa del cargo, de los logros y la mejora, y el demostrar que esta perspectiva democrática y feminista da resultados. ¿Por qué esto es algo importante? Porque la dinámica desde la gestión escolar y desde aquellos cargos que son coordinación de PIE, que son la dirección, que son ser inspectora, que son ser jefa de UTP, coordinadoras de ciclo, y la diversidad de otros nombres y equivalentes que cada escuela les quiera colocar, ante características que son diferentes a lo normal, a lo autoritario y a lo patriarcal, siempre va a recibir de vuelta una crítica. Por tanto, el destacar los logros, el destacar la mejora y el destacar que mediante esta modalidad se puede, es siempre fundamental. Ahora les vamos a comentar distintas experiencias que las que hemos aplicado. No nos vamos a cantinflear todo el rato así como vendiendo humo, sino que ya igual hay trabajo que hemos realizado, intervenciones que se han realizado acá, por ejemplo. Las posibilidades que hemos podido explorar nosotras, yo voy a correr un poquito mi ventana donde las veo, no sé si se mueven ustedes también. Cuando yo las muevo así, ¿se ven? ¿Que se mueven? Ya, perfecto. Mejor para mí. Acá la experiencia que tenemos en estas imágenes, si se fijan, son siluetas, hablan de la Bendisexy, fue terrible. Es la actividad que realizó nuestra compañera Karina Toledo Delso, profesora de Historia y Geografía, también egresada del PEDA, en donde se realizó un proyecto esto es importante, de parte del Departamento de Historia y Geografía del colegio en el que ella trabaja, por lo tanto, en un proyecto de memoria y derechos humanos en el contexto del 11 de septiembre. Trabajaron con los niños de tercer y cuarto medio en la creación en la investigación y recopilación de relatos de lo que era la violencia político-sexual durante la dictadura. Entonces ahí de nuevo también hacemos el cruce y la mirada de la perspectiva feminista y cómo también los cuerpos de las mujeres en periodos de guerra son botines, ¿cierto? Son considerados, y las formas y los mecanismos que ocupó la dictadura cívico-militar en Chile para el exterminio y la desaparición y tortura de la gente. Ellos presentaron este proyecto y, como decían las chiquillas, la gestión fue muy importante, porque este fue un proyecto del departamento que fue avalado por la coordinación técnico-pedagógica, que permitió y se dio los espacios y también los recursos.
Las barreras que encontraron al principio fueron temor de ciertos colegas del departamento, ignorancia respecto a que la violencia político-sexual también es un tema que puede ser mirado desde estos lentes que nosotros decimos que son el feminismo, resistencia a generar intervenciones dentro del espacio y falta de apoyo por parte del equipo directivo. Lo bueno es que aquí el UTP fue quien se involucró y les dio como la venia para que lo hicieran todo. Entonces los chiquillos trabajaron primero en una etapa de proceso, fue un trabajo de proceso, investigaron, recopilaron relatos, investigaron sobre qué era la violencia político-sexual, ahí mediaron también las profesoras y profesores. Después de esos relatos construyeron siluetas, porque ahí vuelve el ejercicio de memoria y derechos humanos, revitalizando o revisibilizando formas de protesta que ocupaban las mujeres en los 80, ¿cierto? Cuando el movimiento feminista se articula para el fin de la dictadura o para buscar justicia por sus familiares detenidos y desaparecidos. Y en estas siluetas escriben parte de los relatos de sobrevivientes de la Venda Sexy, que además es un lugar, un centro de tortura, desaparición y exterminio que está muy cercano al colegio en el que se desarrolla esta actividad. Entonces ahí es cuando estamos viendo desde todos los feminismos o todas las perspectivas que nosotros decimos del feminismo, el generar espacios de intervención y de trabajo con los estudiantes. O sea, está el territorio, está la escuela, están sus actores, están sus miembros también involucrándose en esta actividad y también devuelven un producto a la comunidad. La escuela no es una burbuja, no es lo que pasa aquí se queda acá. Cuando terminan esta intervención en el colegio, la pudieron ver el resto de sus compañeros y compañeras y profesores. Esta misma actividad fue llevada hasta el Centro de Tortura y Exterminio para ser presentada a las víctimas de violencia. Y efectivamente fue un momento igual ahí bien conmovedor respecto a la intervención y al trabajo realizado, pero sin duda un trabajo tremendamente significativo para los estudiantes, para la comunidad aledaña al colegio y para la profesora quien llevó esta práctica adelante. Otra experiencia que queremos nosotras relevar y muy importante es el trabajo colaborativo. Yo soy profesora de educación diferencial en un programa de integración escolar. Yo trabajo de primero a cuarto medio. Lo que me toca a mí hoy día es hacer acompañamiento en aula. Generalmente en otros colegios se trabaja en varias asignaturas. Afortunadamente yo hoy día trabajo solo en una asignatura que es el lenguaje y comunicación de primero a cuarto medio. Eso significa que con mis profes de lenguaje tengo una dinámica. Y afortunadamente, yo creo que también que puede ser por las humanidades, pero ser profes de lenguaje las pone en una perspectiva mucho más reflexiva y crítica y donde compartimos la necesidad de intervenir la sala con una perspectiva feminista. Entonces siempre nuestro trabajo colaborativo es desde el cuidado, sobre todo en tiempos de pandemia el año pasado, cuando teníamos que seguir haciendo trabajo colaborativo entre la profe diferencial y la profe de lenguaje. El poder entender el trabajo desde el yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, y juntas cuidamos a este grupo de chicos, es tremendamente valorable. ¿Cómo dividimos este trabajo colaborativo? Existe el trabajo no lectivo, ¿cierto? El que no hacemos dentro de la sala, y que está la planificación, la creación de material y las entrevistas, siempre con esta mirada del feminismo. ¿Qué significa? Cuando planificamos una clase, la planificamos considerando ya, ¿quién puede intervenir acá? Probablemente, ¿quién va a ser el que pida la palabra? Ya vamos a intencionar entonces que cuando planifiquemos, trabajemos temáticas que aborden violencia o, no sé, temáticas de género. Cuestionemos, no sé, privilegios, creación del material. Vamos a trabajar siempre con canciones, o no sé, estamos viendo líricas. Vamos a trabajar con canciones o con poemas. Trabajemos con canciones porque se nos abre la posibilidad de presentar autoras. Las entrevistas, cuando uno entrevista apoderados, no puede negar lo que decían las chiquillas, lo que pasa fuera del colegio, ¿cierto? Cuando una apoderada te está diciendo que no hay un papá presente, que es el sostén de la casa, que la situación está compleja, uno no puede seguir diciéndole, bueno, pero es su responsabilidad entonces que el niño venga a clase. Eso nosotros lo dejamos afuera. Lo que sí hacemos es decirle, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo colaboramos? Yo le colaboro a usted en la casa, ¿cierto? Y usted nos colabora de vuelta. ¿Cómo hacemos que el niño vuelva a venir? ¿Cuáles son las posibilidades? Los niños tienen que quedar a cargo de alguien, porque nos pasó también mucho en entrevistas que ahora teníamos niños y niñas a cargo de los cuidados de personas mayores o de hermanos menores, porque las madres, generalmente pasa mucho en nuestros espacios más vulnerados, tienen que salir a trabajar. Y en pandemia eso, o sea, fuimos testigos a nivel nacional de cómo se inventaban
permisos para que trabajadores no esenciales fueran a trabajar. O sea, ahí se vieron, su vida se vio precarizada profundamente, y ahí fueron las profesoras que tuvimos que decir, a ver, no le voy a estar pidiendo a esta alumna que hoy día está a cargo de su abuela que está postrada, que venga a clases 3 veces por semana, ni siquiera una. Marce, perdona, levantaste la manito. Sí, disculpen que la interrumpa, pero estamos un poco, llevamos 1 hora de exposición, entonces para que... Oye, pensé que nos iba a sobrar tiempo. Gracias. Ya, voy a síntesis, me voy a poner en 1.5. El trabajo electivo, ¿cierto? Aquello que la intervención que se realiza en el aula, ¿cierto? Es intencionada, no es al azar quiénes tienen la palabra, la distribución del tiempo del espacio, dónde me voy a parar yo, dónde se va a parar la profesora, en qué nos vamos a focalizar para dar apoyos, porque las conductas, por ejemplo, en el programa de integración escolar, hay conductas que son mucho más visibles en los niños respecto a cuando hay alguna dificultad del aprendizaje que las niñas, porque las niñas tienden a sobreadaptarse, ¿cierto? Culturalmente nos han dicho que no nos notemos mucho, que hablar despacito, entonces esas conductas que levantan alertas en dificultades del aprendizaje no son tan visibles en las niñas, y ahí hay que poner más ojo. La profe persona, teníamos ahí la persona, quien entra a la sala, esta Nicole Lagos, que es profesora, no se puede separar de su subjetividad y sus experiencias, y tampoco le pido a mis niños que lo hagan, a mis estudiantes, perdón, que lo hagan, porque entiendo que es una cuestión indisoluble, lo que me pasa y lo que soy me constituyen, ¿cierto? Entonces no pueden pedirme a mí que yo sea, que apela mucho al profesionalismo, ¿cierto? Como cuando nos quieren neutralizar. Es que tienes que ser más profesional, dejar tus pasiones afuera de la sala. No. Yo toda la vida me he rebelado con eso, muchas profesoras en la universidad me retaron por lo mismo, pero el tipo de profesional y de docente que soy esta, o sea, soy feminista, soy contestadora, tengo mis luces y mis sombras, pero no lo podemos separar. Bueno, acá otra experiencia de la profesora Andrea Jara en lenguaje. Esto es un trabajo de guías y evaluaciones, ¿cierto? Por ejemplo, le muestran acá en una infografía el porcentaje de niños y niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual. En la lectura de las ventajas de ser invisible, imagino que ese tema trata de eso, ¿cierto? Entonces se aportan datos respecto a la coyuntura nacional, orientados a las problemáticas de género, para incluirlos en actividades de evaluación. El rostro de una mujer fue una exposición que una compañera le tocó ver, no lo hizo ella, pero en un colegio emblemático de, ¿cómo lo podríamos decir? ¿De Barrio Alto? Un colegio emblemático. Confesional, además. Un confesional del Barrio Alto. Para el contexto del 11 de septiembre, la profesora dice ya, retratos de mujer, los niños tienen que mostrar mujeres que sean significativas en su vida. Y los niños no supieron. No conocían mujeres significativas a nivel cultural, no sabían si podían poner a sus mamás, personas que eran víctimas de la violencia, de la dictadura cívico-militar, y lo que terminó pasando, como es un colegio importante, esta cuestión se viralizó en Twitter, salió en los matinales, y lo que terminó pasando fue la exposición y el cuestionamiento al profesionalismo nuevamente de la profesora, bajar la actividad y una amonestación. Entonces, ahí es cuando nos presenta toda la experiencia que tenemos de dulce y de grasa. Ahora, vamos a pasar al proceso de plenaria, pero no, para esto vamos a tener este pequeño video como de motivación para que después ustedes, porque ya hemos hablado bastante, nos puedan comentar respecto a 3 temas centrales, cómo interiorizar estas dinámicas que hemos dicho o estos conceptos. Lo voy a agrandar. Espérense, esto pasa en la televisión en vivo. Ahí. Mi nombre es Karina Toledo, soy profesora de Historia, Geografía, Ciencias Sociales. Pertenezco al colectivo Por una Educación No Sexista, Amanda La Barca. Y trabajo aquí en este colegio ya este es mi 3er año. Yo creo que cuando conceptualizamos esto, lo de una educación no sexista, tiene que ver también con el concepto de equidad llevado a la sala de clase en todos sus aspectos. O sea, por lo tanto, si queremos establecer una educación equitativa y visibilizar el rol de la mujer, había que profundizar en ese ámbito, y lo hicimos a través de un trabajo colaborativo, un trabajo en grupo.
Lo que se desarrolló fueron trípticos en torno a la unidad de siglo XX chileno, en torno a temáticas como el sufragio femenino, el nacimiento de la radio. La profe Karina desde un principio siempre como que ha sido muy enérgica. Como que de ella se va pegando ese entusiasmo y cierta pasión hacia los temas que pasan en la historia. Y en este trabajo, por ejemplo, intento con no decir nada feminista, solo decir la lucha de la mujer en algo tan simple como la educación, el voto o el trabajo. Con el desarrollo de los trípticos estábamos buscando visibilizar lo complejo que fueron el conseguir ciertos derechos sociales de las mujeres a lo largo del siglo XX. No es un simple trabajo para obtener una nota y tener un buen NEM, sino va un poco más allá, y eso es lo que se enfoca la profesora Karina, de crear unos nuevos individuos que el día de mañana vamos a poder ejercer, ser parte de una comunidad y tener nuestras mentalidades y nuestras visiones súper claras. Yo noto la diferencia de derechos, las luchas o los problemas que se generan solo por el hecho de ser mujer, las ventajas que tengo por ser hombre. Yo creo que los hombres sí le tienen miedo al movimiento feminista, porque pierden más que nada el tema de la costumbre a cómo están viviendo, que es distinto, se les rompen todos los paradigmas y la vida que tenían preestablecida por ser hombres. Dentro de lo que son el currículum ¿no es cierto?, establecido que está en los colegios, existe un currículum que es prescrito, donde se evidencia, por ejemplo, en los textos educativos, en los recursos que se utilizan, el sexismo, pero también es importante visibilizar respecto al currículum oculto de género, cómo ciertas prácticas, ciertos discursos instalan, ¿no es cierto?, esas diferencias de género entre hombres y mujeres. El rol docente es fundamental para una educación democrática, pluralista, equitativa, sin distinción de sexo, de género, y ese trabajo tiene que ser completamente intencionado a partir de los docentes. Es necesaria que se dé la discusión y el debate entre nosotros. Sin eso, no podemos llevar a cabo una transformación a partir de la educación. Ya. Entonces, retomemos. ¿Cómo se hace esto? Ya. Para poder avanzar entonces en la plenaria, que es lo que nos importa, como les decía, ya hablamos bastante, nos vamos a dividir en 3 salas temáticas, que son formación inicial, relación político-pedagógica e institucionalidad, en la que ustedes, a partir de lo que nosotros les hemos comentado y lo que ha sido su experiencia como estudiantes, profesora en ejercicio, nos puedan comentar, de acuerdo al tema que les va a tocar, va a ser aleatorio, como la distribución de la sala, nos puedan comentar brevemente en 10 minutos después en una plenaria cuáles son sus reflexiones a partir de esto, para que podamos tener una síntesis y no sea solamente una cuestión a la que hayamos expuesto nosotras, por favor. Entonces, nuestra hermosa moderadora Marcela Fernández nos va a enviar a cada una de las salas. Vamos a estar nosotras moderando las salas en cada una, y vamos a dar inicio entonces a la discusión, y nos vamos a presentar también en las salas, porque a nosotras ustedes no las conocen. Entonces ahí voy a rellenar mientras tanto. Ya. Cuéntenos hasta ahora qué les ha parecido, estoy haciendo, qué aspectos han sido más relevantes o interesantes de la presentación. Si les da vergüenza pueden escribir en el chat, lo mismo que les decimos a los niños cuando estamos en las clases online. De repente, O pueden apagar. esperemos que la Marce nos mande a las distintas salas, porque si no, Sí. vamos a estar hablando y nos vamos a desaparecer. Ya, esperemos un poquito. Solo quería decir que creo que Bell Hooks falleció hoy día, que aparecía ella ahí en el PowerPoint. Inicial docente. Tengo que dar unos anuncios primero. Tengo que recordarles a las personas asistentes que esta sesión que está siendo transmitida para nosotros, así como en privado,
Va a quedar disponible en el canal de YouTube de la página de la de la mesa de convivencia, también para que puedan retomar y puedan volver a verla si es que hubieron cosas que no quedaron tan claras, porque de verdad la exposición estuvo muy buena, ¿ya? Eso, continúe. Gracias. Formación inicial docente. ¿Alguien del grupo que quiera tomar la palabra o yo hago lectura de lo que fue nuestra reflexión? ¿Me dicen así? Ya, perfecto. Nuestro grupo era diverso, estaba compuesto por gente de la mesa de convivencia, de la oficina, estudiantas y profesoras de la universidad y quien les habla. Bueno, desde la perspectiva de las estudiantes se hace súper visible y patente la necesidad de que efectivamente en el PEDA, yo como ex estudiante también lo puedo compartir, decir que hay ausencia de cátedras que hablen efectivamente desde una perspectiva de género o incluso siendo ya como más radicales feminismo. No hay. Y es una universidad como pedagógica, es una matrícula que tiene mujeres, no sé cuánta será la matrícula de las mujeres en el PEDA, pero creo que vamos sobre el 90 o el 80% por ahí. Por lo tanto, es una problemática importante que se ha invisibilizado a través de los años. Yo ingresé en el 2012 y ahora las compañeras que están en el 2021 también dicen que sigue como siendo un elemento ausente que se hace necesario desde el primer año. Existe también una distancia respecto a cuando se estudian carreras que son más disciplinares como matemática, historia, lenguaje, respecto a una distancia a la disciplina y la pedagogía. Cuando las compañeras toman ramos pedagógicos, ahí pueden abordar ciertas perspectivas o otras miradas desde el feminismo para aplicar en su disciplina, pero en lo que es la formación disciplinar se abandona totalmente esa mirada y lo que decíamos respecto al currículum de las 3A. Androcéntrico, antropocéntrico y adultocéntrico. Y también nos decían desde la misma universidad que efectivamente se han levantado estudios, hay información al respecto de cómo se está gestionando la mirada de género en el PEDA, para también mirarlo como una oportunidad, porque hay algunos rayitos de esperanza, pero es necesario que esto sea transversal. La feminización, dice la Emily, que estaba en un 76% hasta hace un tiempo. Es alto, o sea, es grave, yo al menos lo considero grave que no sea algo que se considere hace mucho tiempo. Eso desde formación inicial docente. En el círculo de nosotras, que era más, de verdad como que nos presentamos y se nos fue el tiempo. mal ahí. Mal ahí la profe. Pero no sé si Andrea alcanzó a decirnos algo, Leticia se quedó sin hablar, no sé si podría a lo mejor plantear lo que... Bueno, nosotros éramos relación político-pedagógica y lo poquito que alcanzamos a conversar, porque nos explayamos un poquito con la presentación, o sea, todas concordamos en eso, en que nuestra labor como profes feministas es súper política, estamos súper, es algo que está súper unido, como que no podemos separarlo, aunque como decían ustedes en la presentación, muchas veces se nos pide así como, oye, por favor, así como que baja un poquito los decibeles de tu feminismo, así como, por favor, ubica al contexto. Yo contaba al menos la experiencia mía, yo trabajo en un sector rural muy machista y cuesta tratar de hacer actividades con enfoque más feminista, incluso para las profesoras. Yo trabajo con profesoras todas ya más mayores y les cuesta mucho que entiendan lo que es el feminismo, que no es esto de que odiamos a los hombres, no es eso. Entonces es difícil y está como lo que decíamos, que está súper ligado a lo político, es súper difícil intentar hacer un feminismo apolítico. O sea, todas tenemos una visión política y lo tenemos que ir conjugando con nuestra formación ahora y con los conocimientos que uno va adquiriendo también de a poquito sobre el feminismo. Yo diría que hace, no sé, 4 o 5 años que me estoy como involucrando más y por lo mismo también intento hacerlo en mis clases, que sean con un enfoque feminista, aunque cueste mucho, y sobre todo le cuesta a los otros profes cómo comprenderlo. Gracias, Andrea. Maribel o Leticia.
¿no? Ya. En realidad lo que planteábamos era esto, pues, que cómo nos desentendemos de nuestra carga política en el aula. Y es lo que nosotros no podemos hacer, que lo dijo la Nico también, o sea, yo no puedo entrar y dejando fuera lo que está constituido en mí. Entonces, es un trabajo importante. Y nos vamos a que efectivamente educar es un acto político. El otro grupo, institucionalidad. Sí, en institucionalidad también nos presentamos y nos quedamos como, sí, no, pero estamos acá a la orden y la flexibilización es una de las características súper necesarias en la pedagogía, así que pongámosla en práctica. Uno de los aspectos que pudimos compartir, y gracias a que también fuimos bien heterogéneas y tuvimos harta presencia, 2 eran del norte, fue la falta de protocolos ante situaciones que son y que representan un machismo instalado o más bien naturalizado en la institución escolar. Y en ese sentido, Sofía nos aportaba que ella, desde su experiencia como psicóloga educacional, si no mal recuerdo, y también como parte de un equipo de convivencia anterior, mencionaba que era súper importante manejar herramientas como por ejemplo el protocolo o el manual de convivencia, y que es una de las características que esto está súper vinculado a la institucionalidad, porque al momento en que te ves expuesta como trabajadora, o que una estudiante se ve expuesta, o que un asistente de la educación a situaciones que derechamente pasan a ser violencia de género, el respaldo de la institución debe existir. Y por tanto sería una de las características que alcanzamos a identificar de la institución, de aquello que falta y nos gustaría que estuviese planteado desde la formalidad de la escuela. No sé si ahí Sofía o Lilian o Kat, que me perdí ahí, parece que tuvo que irse, quisieran aportar algo más. Ahí está, se me había perdido. ¿Puedo? Por supuesto. Sí. Bueno, dentro de yo trabajo en este momento en la UNCE, pero trabajo en otras universidades. Como soy honorario, tengo que estar picoteando para poder tener más o menos un buen sueldo, ¿ya? Pero dentro de la institución de universidades no se ve, no se trabaja nada en relación a género. O sea, la UNCE, yo sé que hay protocolos, tenemos al menos la mesa de convivencia, en la cual yo empecé a participar por lo mismo, porque soy totalmente ignorante. Ustedes ya me pueden dar cuenta de la edad que tengo, de mi trabajo, ¿no es cierto?, que he hecho y como he vivido en tiempos distintos a los de ustedes, ¿ya? Incluso en este momento yo vivo sola con mi padre, que tiene 87 años, y mi esposo, ambos bastante machistas. Entonces, necesito yo estar en estas situaciones para poder ir cambiando y tratar de hacerlos cambiar a ellos. Pero dentro de la institución, como hablaban ustedes, dentro de las universidades, lamentablemente no tenemos, en las otras que yo trabajo, que es la Finisterra o en la UAC, a pesar de que la UAC es bastante crítica, simplemente se saben situaciones, pero no hay un protocolo, no hay un trabajo con los alumnos, y eso es lo que a mí me preocupa. Por eso yo estoy en la mesa, porque yo estoy a cargo de futuros profesores y que se supone que ellos tienen que hacer un cambio, ¿no es cierto?, porque van a trabajar con niños. Es la responsabilidad que van a tener de formar personas, y tenemos que formar personas para un mundo distinto al que estamos viviendo, ¿ya? Pero yo creo que en la universidad falta mucho. Al menos en la escuela yo encuentro que se está viviendo más. Eso, como experiencia más que nada, ¿no? Muchas gracias, Lilian. Kat, ¿algo querías mencionar? Sí, quería aportar un poquito respecto a lo que hablamos en el equipo. Es increíble cómo el machismo se ve más encima entre pares, entre colegas. O sea, si lo vemos los estudiantes, podríamos creer que a lo mejor porque son un poco más jóvenes, porque vienen desde familias, a lo mejor porque trabajamos en contextos vulnerados, podrían haber como mayor presencia de machismo, digamos, pero cuando estamos trabajando con colegas, hombres y mujeres que son adultos, que estudiaron en la universidad,
que en teoría están más preparados y nos vemos expuestas a situaciones machistas, ya sean de comentarios incómodos efectuados por nuestros compañeros, o incluso también por compañeras, comentarios que denostan a las mujeres, no sé, es como bien impactante. Y bueno, también desde ahí mismo hay micromachismo, como por ejemplo el trato, no sé, de repente desde los cargos directivos, desde los colegas varones que te tratan, no sé, por mijita, no la chica, no esta niña, o la catita, ¿cachai? Y anda a no decirles tiene que por no te qué. gusta. Claro, porque anda a decirle que no te gusta o que no está bien o que te trate por tu nombre o por, en el fondo como debe ser, es porque eres demasiado exagerada, ¿cachai? Entonces, va desde ahí. Yo creo que podemos ir cambiando nuestra realidad, haciendo un poco de conciencia desde esas pequeñas cosas que finalmente no son pequeñas tampoco, porque nos hacen sentir de determinada forma también. Y claro, los protocolos sí son súper importantes, porque finalmente uno puede recurrir a ellos para poder hacer el escalón y llegar a la acción que se requiera para poder mejorar esa situación que te tiene incómoda. En mi colegio hicimos que echaran a 2 profes por hacer un listado de las profesoras más ricas del colegio. Así que hicimos que se fueran. Pero gracias a que habían protocolos. Si no, no sé qué hubiese pasado. Muchas gracias, Kat. Y sí, pues buenísimo. Solo un detalle, muchas veces se habla de que el cambio es cultural, sin embargo no podemos esperar el cambio cultural para hacer valer derechos. Por tanto, en estos casos el protocolo sí es necesario y no puede esperar al cambio cultural. Sofía. Antes de quiero saber quiénes son las personas que faltan de tu grupo para también tener claro en qué momento abro las palabras para las preguntas. De Sofía solamente. Ya, entonces después Elizabeth sería una pregunta. Súper, dale Sofía nomás. Ya, no muy cortito, solamente aportar al tema de los protocolos, que por lo menos en los colegios que yo he trabajado, cada mes de septiembre se supone que los distintos organismos que participan de la comunidad escolar pudiesen hacer aportes. Se le pide la consulta, por ejemplo, al centro de padres, al centro de estudiantes, a los docentes, como que se manda a revisar, ¿no? Para ir actualizando. Entonces, cuando uno va identificando que el manual de convivencia no tiene los protocolos incorporados que dicta la circular de la Superintendencia de Educación, uno también los pudiese sugerir desde estos otros estamentos. En mi caso particular, las estudiantes del centro de alumnos actual del colegio hicieron observaciones a la temática de género, por ejemplo, y fueron consideradas por la dirección del colegio. Yo creo que estamos en una situación en la que, como planteaban ustedes en la presentación, las voces de las niñeces son invisibilizadas. Sin embargo, existen espacios formales dentro de la escuela desde donde ellas se pueden manifestar, y eso también creo que desde nuestro rol, en el caso de quienes ocupamos como mandos medios, psicólogos encargados de convivencia, jefes de UTP, y también desde el rol de profesores y profesoras, se puede orientar, ¿no? Cuando no hay acceso a esta información. Eso. Bien, pues voy a hacer un breve comentario para abrir la parte de preguntas, para que hagamos como un mini cierre de esta fase y luego pasemos como a una parte más de preguntas-respuestas o comentarios. Primero quiero felicitar a las compañeras del colectivo, porque efectivamente yo no sé realmente si la presentación podría haber sido más corta, honestamente. Porque también aquí hay una dinámica a la que nosotros en la academia, nosotras no estamos tan acostumbradas, que tiene que ver con la dimensión práctica. Y que efectivamente era una conversación que lamentablemente tuvimos que clausurar, pero que una vez que llevamos, ¿cierto?, que nos plantean y nos tensionan desde ahí, efectivamente, aunque hubiésemos intentado recortarle alguna cosa, relevar experiencia, ver qué facilita, ver qué dificulta y ver también las posibilidades didácticas y evaluativas, es porque efectivamente lo que nos dan a entender las compañeras es que la dimensión de la pedagogía feminista es una dimensión que no es una dimensión, son muchas dimensiones. Que efectivamente estamos
está ahí la lógica, ¿cierto?, del feminismo interseccional, que las compañeras lo declaran, ¿cierto? Pero también creo que es importante relevar, por lo menos en mi opinión, como dos factores que mencionan las compañeras a lo largo de su presentación y que finalmente yo creo que le da sentido al trabajo que hacen al final. Primero, el profesor y la profesora son sujetos políticos pedagógicos. Yo creo que también estamos en un momento y en un posicionamiento, en un momento histórico donde efectivamente debemos reconocer que nuestro trabajo es un trabajo situado de carácter político. Que sí, tenemos un rol formativo, sí, tenemos un rol de guía, sí, tenemos un rol que tiene que ver con un montón de cosas que son propias y digamos características de nuestra profesión, pero también somos personas con posicionamientos, con creencias, con experiencias de vida, con subjetividades que se han ido formando también a partir de otra experiencia. Entonces, seguir sacando la experiencia del profesor o la profesora de la sala de clases en el sentido de que ésta no se manifieste, no tenga canales como claros para expresarse, ya sea tanto por el feminismo. El feminismo no es una teoría, o sea, sí, ¿cierto? Pero el feminismo, al igual que el pensamiento decolonial, al igual que la educación popular, son teorizaciones que tienen un fin emancipatorio que es claro, y cuando las disciplinas y las teorizaciones se posicionan desde una perspectiva crítica, lo crítico no es declarativo, lo crítico conlleva dos partes. Por un lado, reflexionar y ayudar a nuestro estudiante a develar aquellos elementos que contribuyen a la mantención del status quo, ¿cierto? Y en eso, ¿cierto?, detectar, develar y ¿cierto?, visibilizar las relaciones de dominación que existen, en este caso particular, ¿cierto?, las relaciones de dominación ancladas en un modelo patriarcal. Y por otra parte, ¿cierto?, es hacer, generar y promover con nuestros estudiantes acciones que apunten a la transformación de esa realidad. Y que claro, cuando nosotros decimos esto en la universidad, los estudiantes yo no sé qué se imaginan, ¿cierto? Voy a hacer una cosa. Y cierto, escuchando a las compañeras nos podemos dar cuenta que quizás aparentemente tenemos muy poco rango de acción, pero efectivamente tenemos un gran espacio de actores, y yo eso quiero resaltar, ¿cierto? El otro elemento, el trabajo de las profesoras no podría ser posible si no contaran con otros actores que también las están apoyando, que a mayor o menor medida, con mayor o menor trayectoria, ¿cierto?, pueden ayudar a contribuir a un trabajo. Y lo otro, que yo creo que también es súper importante destacar, y que eso también nos llega a nosotros como académicas y académicos de la UNCE y de la carrera de Pedagogía Básica, es que el trabajo de instalar una perspectiva de género, donde sea feminista, de género, antipatriarcal, no sexista, etcétera, sea cual sea el nivel de radicalidad del que estemos hablando, no puede depender de una voluntad. No puede ser una reacción, ni puede depender de la voluntad individual de una o dos profesoras o de uno o dos funcionarios, sino que efectivamente esa reacción que nos pilla, ¿cierto?, debe traducirse en, como bien señalaban las compañeras, en protocolos, en acciones de acompañamiento, en distintas formas de formación con los estudiantes. Yo creo que aquí la universidad costó, ¿cierto? Aquí todas tenemos, yo también salí de la UNCE, ¿cierto? También, o sea, las chiquillas aquí salieron un poco después, yo sí que no tuve, pero no sé, chiquillas, yo estudié historia y en mi carrera ni siquiera habían personas que se declararan homosexuales en el tiempo que yo estudié, como para que se hagan una idea, y eso no fue hace tanto tiempo. Y no quiere decir que hubieran personas que se declararan o no lo fueran, sino que no lo decían, porque era tanto el terror a la discriminación, aunque no pasara nada, aunque efectivamente en lo concreto, sí, le gustan los chiquillos, ya va, le gustan los chiquillos. No se hablaba, no se declaraba, no salían del closet. O sea, como esas pequeñas cosas que ahora, 2021, ¿cierto? 2021, este año raro de la pandemia, se transforma, ¿cierto?, en una realidad cotidiana, y que en realidad a quién le importa cuál es la orientación sexual de un estudiante si finalmente es parte de su vida personal, ¿cierto? Pero hubo un momento en que en la universidad no se podía tocar el tema porque era motivo de burla. Y no fue hace tanto tiempo, a eso me refiero. No estoy hablando de 20 años atrás, no estoy hablando de 10 años atrás, estoy hablando, no sé, de 7 años atrás, 8 años atrás. Entonces, creo que por eso es importante. Así que, pues quería hacer ese breve resumen de esos dos puntos que me parecieron súper clave. Primero, nuestra práctica pedagógica es política, y eso es indisoluble, eso es un vínculo que no se separa. Y segundo, no puede depender de la voluntad individual, sino que efectivamente se tiene que traducir en una política institucional que sea flexible y que esté abierta al cambio, acorde a cómo se van transformando las realidades. Ahora sí, abro para preguntas. María Elizabeth, por favor. No, quería hacer un par de preguntas copuchentas de cosas que han salido y que
Lo que pasa es que hace un tiempo hice una investigación con profesoras mayores, profesoras con hartos años de ejercicio. Y una de las cosas que apareció constantemente fue que percibían a los colegas, a los varones con los que trabajaban, que siempre eran minoría y siempre estaban en posiciones de poder. Es como lo que pasa en el colegio de profesores. El colegio de profesores, en realidad el colegio de profesoras, porque en su las bases están completamente feminizadas. Sin embargo, los dirigentes son los dirigentes. Que debido justamente a esta brecha serían incapaces de representar, y lo veo en las profesoras jubiladas con las que trabajo ahora, he trabajado harto con ellas, y porque ellas mismas tienen demandas que tienen que ver con la feminización también del envejecimiento. La feminización no solamente se da en la docencia, sino que se da en el marco también de otros procesos vitales. Los hombres mueren antes, eso es así. Y el colegio de profesores no quiere, por ejemplo, reconocer los de PROG, porque los de PROG son de mujeres, son prácticamente puras mujeres, que son las que quedan. Y son brígidas más encima, son profesoras mayores. ¿Ya? Bueno, pero respecto a eso, lo que les quería comentar es que uno de los resultados que más me asombró fue que la mayoría de las profesoras veían a los varones con los que trabajaban como depredadores potenciales. Ya sea con las apoderadas, con las estudiantes, iba más allá de solo el tema de si eran capaces de tener un enfoque feminista o de género o lo que sea. O sea, en este caso el patriarcado se manifestaba con una potencia absoluta y era una guerra. Todas las profesoras que entrevisté lo veían de esa manera. E incluso habían ciertos estereotipos que aparecieron, como el profesor de educación física, por ejemplo, que tenía, etcétera. O sea, había una caracterización muy repetida en sectores distintos de Santiago, con historias de vida súper distintas, y en base a eso les quería preguntar una cosa que me interesó mucho de lo que plantearon en la exposición, sobre, ¿existe realmente un conflicto generacional? ¿Lo ven con respecto a la temática de género? ¿Realmente las visiones son tan distintas o no? Sobre todo entre mujeres. Eso por un lado. Y la otra pregunta, es que no puedo, si no, no la voy a hacer, así que prefiero dejar las dos. Hablaron sobre el tema del asistencialismo como un problema, ¿cierto? O sea, en este momento, claro, utilizar estas estrategias de resarcimiento que implican autogestión y generación de recursos finalmente dentro de, claro, regalar pescado, no enseñar a pescar, como decía mi tío. Y sobre eso hablaron del tema del cuidado al mismo tiempo, el tema del cuidado como algo valorable, como una dinámica que en este caso tenía que mantenerse en el marco de la coexistencia entre redes de docentes. Solo para generar polémica, porque es una pregunta que yo tengo, no la tengo resuelta, por eso se los pregunto. Quiero saber su opinión, no sé cuál es la respuesta correcta. ¿Realmente la ética del cuidado es la solución o seguimos reproduciendo moldes feminizados y femeninos y maternales y maternazgos sociales? Porque la profesora es una madre pública, ¿no? Y fue así a lo largo de la historia de este país. De hecho, las profesoras se crean como una forma de mantener a las niñas bajo protección, mientras, sobre todo con la salida femenina al trabajo público y finalmente a la docencia. A las mujeres se nos deja entrar al mundo público a través de la enfermería y la docencia. Son las dos pegas que se podían. Hasta hace 40 años. Tampoco ha pasado tanto tiempo. Y resulta que aún así seguimos rescatando, por ejemplo, valores como el cuidado, considerando que el cuidado en realidad es en rigor parte de las atribuciones de la maternidad. Entonces, nada, ¿cómo lo ven? Porque de verdad no lo tengo resuelto. Si no es para amargarles la vida. No,
No, sé que vamos a pelear, no, mentira. Un alcance que hizo la Meli súper importante y que nos faltó, yo creo que en la mirada de este análisis, pero que nosotros es una crítica que venimos haciendo desde que se formó el Círculo Amanda la Barca y que hemos tenido avances en eso, es que efectivamente los espacios de poder están masculinizados y no es aleatorio, no es al azar, es efectivamente porque los hombres se han ocupado de la vida pública y nosotras con la triple jornada, efectivamente es muy difícil para una mujer profesora poder encargarse de los espacios de representación, o sea, cargamos con la pega, cargamos con que tener que ser tremendamente exitosas en la pega, porque si no además se nos cataloga como malas profesionales por tener otras prioridades de repente, la crianza, los cuidados y como ser sostén económico. Y a eso a veces hay algunas voluntariosas que nos pegamos en la cabeza y que queremos además ser activistas. En toda esa majamama de cosas que tenemos que hacer, y ahí nos exigimos más, pero sí, efectivamente nosotras al colegio de profesores les hicimos una crítica, nos fuimos a meter a esos espacios, y ahora el colegio de profesores ya no se llama colegio de profesores, se llama colegio de profesoras y profesores. Esa iniciativa, yo no me quiero autobombo, pero esa iniciativa fue impugnada en una asamblea nacional por parte nuestra. Eso no podía ser, y con la indignación que requiere, o sea, no puede ser que el colegio de profesoras nos invisibilice, o sea, somos el 80% de la fuerza productiva y no estamos ni siquiera en el nombre. Y desde ahí en adelante les exigimos estándares también que efectivamente no cumplen, porque está lleno de hombres que son mayores, ahí la brecha generacional yo creo que sí es un impacto importante, al menos como nos ha tocado los espacios de disputa. Pero respecto a los cuidados, nosotras abrazamos los cuidados, pero desde la perspectiva de colectivizar los cuidados. No va a ser en nosotras en quien recaiga la labor del cuidado como por ser profesoras. Lo hacemos porque estamos acompañando a seres como en formación. Me carga esa palabra, pero si tienen un ejemplo más lindo, por favor me lo escriben por el chat. Nosotras acompañamos a la infancia, por lo tanto no podemos disociarnos de ese rol de cuidados, pero desde el cuidado, desde la colectividad. Por eso cuando hablamos de trabajo colaborativo también lo hacemos desde el cuidado. Yo cuido a mi compañera como también cuido a mis estudiantes y espero que ellos y ellas me cuiden a mí. Y ese es nuestro horizonte, no es seguir perpetuando como roles que se nos han impuesto, sino que queremos avanzar y vamos a problematizar respecto al cuidado, claro, y acompañar también para que esta tarea sea colectiva, y yo lo pongo en cuestiones súper burdas, pero que la gente queda así como, cuando hay asambleas gremiales. Cuando hay asambleas gremiales para discutir, tiene que haber un espacio para los cuidados de niños y niñas y adolescentes en ese espacio. ¿Por qué? Porque si no pueden participar quienes no tienen a alguien que les apañe. Y no corresponde que una compañera se tenga que restar porque la sociedad que estamos hoy día, no sé, pues generalmente los espacios gremiales queremos solucionar el espacio docente, no puede ser que queramos solucionar nuestra vida cuando hay compañeras que no pueden participar y que se están restando. Ese tipo de organizaciones son contra las que nos rebelamos y ahí vamos a porfiar y psiconeamos y dureamos y ahí estamos, y ahí nos odiamos. Pero hay que hacerlo. Me gustaría complementar también respecto a cuidados, porque efectivamente, sobre todo en nuestro gremio, es súper complejo plantear la discusión y posicionarnos en cuanto a valorar el cuidado como una subversión al individualismo y a la actitud de jaguar, que yo puedo con todo y me rasco con mis propias uñas. ¿Y por qué ocurre esta dicotomía? Y de hecho nosotros nos articulamos con una red feminista de cuidados, donde se encuentran diferentes profesiones feminizadas, como por ejemplo enfermería, que tú bien mencionabas, pero también todo el movimiento de mujeres que surge a partir de este rol impuesto y que se autorreconoce como impuesto, pero que también lucha en cuanto a colectivizarlos, a normarlos y también a repensarlos. Ahí están las mujeres que crían en el fondo a sus hijos, están las cuidadoras de personas con discapacidad, de personas mayores, etcétera, y una gama de diferentes grupos que se apropia, se percibe y nos percibimos a nosotras mismas como históricamente en quienes recae esta labor, pero también subvertimos en cuanto a que el cuidado, si bien tiene esta connotación que tú bien reflejas, que es histórica y que es una carga maternalizada, desde las perspectivas en las que nos debemos parar, tiene que ver con un rol en el cual tomamos como bandera de lucha la interdependencia.
y por tanto no es algo que sea netamente femenino, sino que es algo por lo cual queremos abogar a que pasemos a una sociedad del cuidado en donde no esté asociado a la persona que no puede trabajar, a la persona en que recayó la responsabilidad, porque es hermana, porque es madre, porque es la única persona femenina en el hogar, sino en que tenemos que, como decía bien Nicole, avanzar hacia la colectividad, hacia la colectivización de los cuidados, hacia pensar en cómo instituciones y en cómo el Estado se hace cargo de esta realidad, pero también en reivindicarlos como una nueva forma en la cual nos relacionamos como sociedad, en la cual el cuidado no es algo femenino, sino que es algo el cual yo me reconozco, el cual sé que necesito, el cual respeto al otro, y que nos planteamos de nuevas formas de relacionarnos. Entonces, esa es la perspectiva que estamos impulsando y que esta red feminista de cuidados también se encuentra trabajando. Pero efectivamente, dentro de la docencia nos genera mucho ruido, porque históricamente nos hemos querido desligar por la carga histórica que tiene, que la profesora es la cuidadora, que la profesora tiene que ser maternal, tiene que abrazar y tiene que tener este rol prácticamente religioso de vocación, en el cual mi vida tiene que ser mis estudiantes. Por tanto, esta dicotomía es súper compleja de abordar desde el gremio, pero reforzamos en el fondo esta idea de la perspectiva de cuidado desde el feminismo y desde entender nuevas relaciones a nivel social. Súper. Hay un comentario en el chat que pone Andrea, dice, la labor de cuidado es propia también del resguardo de los derechos humanos, es fundamental abrazar la labor de cuidado como algo positivo. Supongo que eso también va de la mano con trabajar que lo maternal sea mal visto o como invalidante hacia la infancia. Súper bien en la reflexión. Chicas, estamos súper ultra, requete contra, mega pasadas. Yo por mí me quedaría hablando hasta el infinito, pero aquí hay mujeres madres, ¿cierto? Que lamentablemente tienen la labor de cuidado. También hay compañeras que tienen otros compromisos que tienen que hacer. No sé si la profesora Leticia quiere compartir sus reflexiones finalmente o lo cierro acá. Ustedes deciden. No, la verdad que atendiendo los tiempos, solo señalar gracias por haberse dado el tiempo y el espacio de compartir con nosotras en este espacio de formación. Esperamos que no sea el primero ni el último y que tengamos la oportunidad a lo mejor de volver a encontrarnos y seguir dialogando, porque se requiere mucho tiempo para aprender. No es cosa de un día, no es cosa de un conversatorio. Nos queda mucho por caminar, por hacer, por aprender, ser. Muchas gracias a todas y espero que tengamos un nuevo encuentro. Sí, como palabra al cierre, a nombre del círculo, me voy a arrancar yo con los tarros. Agradecer la invitación. Nosotras ya les tenemos una propuesta hecha a la mesa de convivencia de género, así que tienen que respondernos porque nos hemos comprometido con más trabajo con ustedes. Así que estamos esperando nomás que se concreten esas oportunidades que tenemos en conjunto y que si hay una próxima instancia vamos a acotar más el tema. Nos dicen, por favor, más acotado el tema para que podamos enfocarnos solo en uno y así optimizar nuestros recursos y tiempo. Nada más que decir. Y perdonen la falta de ortografía en el PPT, que yo ya no quiero que se... Bueno, a propósito de lo mismo, yo quería señalarte que, bueno, hemos conversado en el grupo, la verdad es que estamos muy agobiadas laboralmente y también cansadas. Nos vamos a tomar una pausa en el mes de diciembre, y no tenemos certeza si en enero nos vamos a reunir, pero sí en marzo partimos con todo. Perfecto, nos veremos entonces. Sí, pues. Que estén muy bien, muchas gracias por su tiempo, fueron largas 2 horas. Muchas gracias. Que estén muy bien, cariños. ¡A votar el domingo, por favor! El domingo. Lleven a gente a votar. A votar.